Bueno, pues recuperamos esta semana, ya hacía tiempo, la pizarra independiente. Independiente en el sentido de, bueno, la realiza Carlos Delgado, buenas Muy noches, buenas noches. concejal de Unión por Leganés, un partido pequeño, independiente, vecinal de Leganés. Y en este caso nos quiere hablar de algo, yo creo que importante y que está de moda. ¿Cómo se eligen los candidatos en los partidos? Lo que conocíamos hasta ahora era, pues a veces despacho, como comentaba Amparo Valcarce, mesa camilla, rotonda, no sé ya cómo decir, o primarias, elecciones primarias y urnas abiertas. Un sistema que evidentemente es más democrático y cada vez gana más partidarios. Pero yo creo que nos vas a ilustrar sobre ello, ¿no? Sí, porque también vamos a explicar que las primarias tampoco son una panacea, y más en la cultura política de este país, en la cual la democracia y el modo de entender la política, como por ejemplo puede ser en Estados Unidos, que es donde nacieron las primarias, no es igual en nuestro país, y vamos a demostrar también los claroscuros que tiene ese sistema. Pues, No todo pues, es bonito en pues las adelante, primarias. vamos a ello. Muy bien. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos ya saben, porque está todos los días en los medios de comunicación, en qué consisten las primarias. Es decir, es que se elija a un candidato o un cargo público por parte, bien, de solo la militancia, en la cual se podría hablar de primarias cerradas, es decir, solamente los que son afiliados o militantes de ese partido eligen a ese candidato o a ese cargo, o abiertas, en las cuales cualquier persona podría elegir a ese candidato. Luego hay sistemas, podríamos decir, mixtos, en los que se permita a simpatizantes, firmando algún manifiesto o alguna escrito, pagando 1 euro, 2 euros para participar ese proceso. Frente a las primarias, que se vende como la panacea en la cual los partidos son democráticos y se abren a la ciudadanía, nos encontraríamos el dedo divino, o lo que se llamaría la señora Esperanza Aguirre la divina providencia, esa de la que ella ahora se queja porque está sujeta a la divina providencia, pero que bien lo utilizaba cuando nombraba cargos, alcaldes, miembros en los consejos de administración y demás. Bien, en este sentido, con el dedo divino, el Partido Popular no tiene ningún complejo. Lo dice, lo defiende y lo ampara. Allí el tema de las primarias, pues el que lo quiere comentar casi es como un verso suelto, ¿no? Un gallardón en potencia. Las primarias sí que se utiliza, podríamos decir, por otro tipo de partidos, bien por el Partido Socialista, para quizás darse un poco de marchamo más democrático, o los partidos nuevos, que quieren utilizarlo como una especie de arma arrojadiza contra podríamos decir, los partidos viejos que no utilizan este tipo de estructuras. Pero nosotros tenemos que explicar la realidad de lo que significan las primarias. En la práctica, en lo que ha supuesto en España las primarias, siempre en el 90% de los casos, el que ha ganado en las primarias es el que ha querido el aparato. El que ha querido, el que mandaba, es el que ha Y ganado. perdona, porque quizá muchos en su casa, ¿qué es eso del aparato? Pues el aparato es el Pedro Sánchez de turno, es el Mariano Rajoy de turno o la Rosa Díez de turno. Es decir, él y su grupito. Es decir, esa gente que es los que realmente O sea, tienen la el control, estructura del partido. la estructura burocrática de poder, de influencias y de círculo de prebendas, es el que controla el partido. Ese es el aparato. Y el aparato abre las primarias o legitima al ganador de las primarias cuando es de los suyos. Cuando no es de los suyos, y hemos visto el caso concreto en el Partido Socialista, como ha sido el de Tomás Gómez, pues ya se buscan las mañas para deslegitimarlo. Ya sucedió en su momento en las famosas primarias en las que hubo el señor Borrell y el señor Almunia, en el que el aparato defendía o estaba auspiciado por el señor Almunia, luchaba por él y salió la jugada rana y ganó Borrell. Al final hubo una serie de movimientos muy extraños que terminaron con el señor Almunia. Pero una de las cuestiones que no se dicen de las primarias, que es un efecto perverso, salvo toda regla tiene su excepción, y quizá la única excepción en la cual esa cuestión no es negativa, es la bicefalia. Las primarias suelen producir bicefalias. Es decir, hay quien manda en el partido y hay quien es el candidato. Nos encontramos una bicefalia que ha resultado positiva a lo largo del tiempo, ha sido en el PNV. Normalmente en el Partido Nacionalista Vasco, el candidato o el que ha sido el Lehendakari no era a su vez el presidente del partido. Pero bueno, eso es como la excepción, insisto, que confirma la regla. En todos los demás casos siempre ha provocado roces, y ya en la historia los famosos triunviratos siempre acababan en guerra civil. Cuando hay 3 gallos o 2 gallos en el mismo corral, terminan peleándose entre ellos. Aquí el Partido Socialista puede encontrar la tormenta perfecta de las bicefalias, puede ser hasta una tricefalia. Nos podemos encontrar con Pedro Sánchez como secretario general del partido, nos podemos encontrar unas primarias en las que, por ejemplo, pueda ganar Carmen Chacón, y nos podemos encontrar con una baronía territorial, que es la de la señora Susana Díez, que tiene más peso incluso que lo que podría tener un candidato o el propio secretario general. Y en un mismo partido, un partido socialista, esté mandando o tengan fuerza e influencia 3 personas distintas. Esto se consigue
con este tipo de primarias que se hacen en España. Porque si las primarias se llevaran a una norma, estuvieran reguladas legislativamente y ofrecieran garantías al que ha ganado en esas primarias, podríamos estar hablando de otra cosa. Es decir, lo que ha pasado en Tomás Gómez no pudiera suceder. Es decir, aquel candidato de un partido que ha sido legítimamente el vencedor de unas primarias no se pudiera haber despojado de ese poder o de esa competencia porque así lo quiere el aparato. Eso en España no existe. Y nos encontramos con ese problema. El Partido Popular no lo tiene. Aquí el señor Mariano Rajoy decide quién quiere poner en cada momento. ¿Eso es democrático? Yo creo que es menos democrático que las primarias, bastante menos. Pero tal y como estamos utilizando las primarias en este país, casi se convierte más en una falacia, en una especie de artefacto que no cuadra en la cultura política de nuestro país y está generando los problemas que tiene el Partido Socialista, que tiene Izquierda Unida. No lo olvidemos, las primarias, que ha sido una cosa que tampoco defendía mucho Izquierda Unida, pero se ha abierto este proceso en las últimas elecciones. Sobre todo tenemos el caso de Tania Sánchez. Nos encontramos con otra ganadora de primarias que, como no cuadraba con el aparato de Izquierda Unida en Madrid, ha terminado yéndose del partido o empujada a irse, o no sabemos muy bien qué. O tenemos el caso de que además haya dudas de que puedan estar manipuladas esas primarias, como es el caso de Podemos. El famoso sistema de Internet o de ordenadores en el cual se vota, ya ha habido gente interna del propio Podemos que ha puesto en duda la legitimidad de esos resultados. Con lo cual, señores, yo como cargo público independiente, que vengo a decir lo que entiendo que es la verdad, las primarias sí, pero no son ninguna panacea. Y yo una pregunta que circulaba en las redes sociales y además nos apuntaban que se la hiciésemos. En un partido pequeño, un partido local, en un partido vecinal, ¿quién elige a usted? Bien, pues nosotros queremos coger la mejor de las dos partes, podríamos decir. Y entendemos que, evidentemente, el cargo que va a representar a esa organización tiene que ser elegido por sus militantes. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Unión por Leganés, hay una elección a presidente, o secretario general, como quiera llamarse en cada organización, decidida un hombre, un voto, sin necesidad de avales, porque eso es otro de los mecanismos que se hace para impedir que haya unas verdaderas primarias. Pues sin necesidad de avales, cualquier militante afiliado del partido Unión por Leganés elige al presidente, que también cualquiera de los afiliados, sin necesidad de aval, se puede presentar. Para que no haya bicefalia, todos los militantes saben que cuando eligen al presidente están eligiendo al candidato para las elecciones. Y luego hay mecanismos internos dentro de los estatutos del partido que permiten que este presidente sea removido. Puede haber una moción de censura o puede haber un candidato alternativo y se le pueda remover. Creemos que es el mejor mecanismo para garantizar tanto la democracia como con la eficacia, porque hay que ser muy demócratas, pero también hay que ser muy eficaces. Pues nos quedamos con eso, democracia y eficacia. Gracias una vez más por explicarnos la pizarra. Gracias a vos. Gracias.